Agitando el avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por el 90.5. FM Che, comunitaria. En esta oportunidad, acompañando al CPN 86, Costa del Malleo, única escuela secundaria del área rural pública. Y bueno, estamos en una situación de agote, en reclamo administrativo, por diferentes cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la escuela. Todos los reclamos que estamos hoy manifestando acá ahora en la ruta han sido enviados por vía jerárquica al Consejo Provincial de Educación, en los tiempos y en los momentos y de las maneras en que nos exigen, pero no tenemos respuesta. Y eso dificulta mucho el funcionamiento de la escuela y obviamente estamos de esa manera no garantizando el pleno derecho a la educación y sobre todo en la ruralidad, ¿no? Que es como un conjunto y un conglomerado de derechos constitucionales, porque estamos hablando de la educación pueblos originarios. Sí, el tema del transporte es una problemática que tiene el CPN 86 de arranque de la escuela. ¿Cuál es el problema? La escuela, el Consejo Provincial de Educación no tiene una flota de transporte propia, lo que hace que tenga que hacer una contratación todos los años a través de una licitación pública, que es lo que exige para este caso la administración pública, y eso lleva sus tiempos, siempre está en puja, ¿no? El sector empresarial, en este caso los transportistas, con el Consejo Provincial de Educación. Lo hemos visto y lo hemos escuchado de la propia ministra de Educación cuando vino Junín de los Andes y estuvo en el Centro Cultural Mapuche, diciéndonos que hay un crédito, ¿no? Que manejan ellos una especie de crédito para lo que es el transporte público. O sea, el transporte de estudiantes del área rural no está garantizado al 100% por el Consejo Provincial de Educación, sino que hay unos créditos que, bueno, yo soy docente, no comprendo mucho de la cuestión contable del Consejo Provincial de Educación, pero por lo que manifestó la ministra, estamos hablando de la señora Storiani, dijo que habían como unos créditos que el Consejo tenía y que con eso tenía que poder terminar de resolver la situación del transporte en el área rural. Recordemos que también el año pasado en el Consejo Provincial de Educación firmó una resolución, que es la resolución 02/2018, en la cual se hacía un recorte al transporte del área rural en toda la provincia de Neuquén. Esto ha sido publicado en los distintos medios masivos de comunicación, diarios de la región y ha salido también en las noticias a nivel nacional. Y eso es una problemática porque los chicos, si no pueden tener el transporte, no llegan a la escuela. Si los chicos no llegan a la escuela, no estamos garantizando el derecho a la educación. Hoy por hoy está completo todo el transporte para todas las comunidades, todos los años del CPN 86 de los estudiantes. Hoy sí, pero tuvimos 2 meses en lucha, meses que los chicos perdieron para que entre los empresarios puedan acordar con el Consejo Provincial de Educación un precio para el servicio. El Consejo Provincial de Educación en una postura de achicar costos y los empresarios en una postura de reclamar un precio acorde a sus necesidades, a los tiempos en que vivimos, a los precios del combustible, al uso y el mantenimiento de las tráficas. Bueno, toda una situación de tensión y puja entre un sector y el otro que hace ni más ni menos que los estudiantes pierdan meses de clases. Nosotros le pusimos este escrito, lo hicimos ayer en reunión de personal que establecimos el equipo docente y la directora, y dice así: la escuela que vive bajo el sol y no se ve. En el día de la fecha nos reunimos docentes y directora del CPN 86, Costa del Malleo, y en función a lo que discutimos, acordamos salir a contar a la comunidad toda quiénes somos y qué nos está sucediendo. Somos la única escuela pública del área rural pública. Nuestro periodo lectivo debe responder por las condiciones climáticas a los meses de verano. Eso nos hace distintos a la mayoría de las escuelas, las urbanas. Trabajamos en el mes de enero, cuando la mayoría de las instituciones educativas y el personal administrativo del Consejo Provincial de Educación está en receso. Nosotros trabajamos en verano, con el sol, pero llenos de sombras. Nuestras sombras. Necesitamos que nos den respuesta a la solicitud de cargos que estamos pidiendo para poder funcionar de manera íntegra como institución educativa. Necesitamos que nos den respuesta al pedido de ayuda de acompañamiento para concretar las tareas en el CIUNET. Necesitamos que nos den respuesta al pedido urgente de transformación del periodo lectivo.
necesitamos tener acompañamiento de supervisión durante nuestro periodo lectivo. Una supervisión en tiempos de escuela rural. Necesitamos la construcción de la segunda etapa del CPN 86 Costa del Malleo. Necesitamos que nos den respuesta a la unificación de las sedes San Ignacio y el Salitral. Necesitamos que nos den respuesta al pedido de movilidad para profesores. Necesitamos que nos den respuesta al pedido de separación de planes de estudio, adolescentes y adultos. Necesitamos que nos ayuden y nos acompañen para que tengamos una escuela con el mejor de los cielos. Estás escuchando Radio Che, agitando el avispero, de 9 a 12 del mediodía. La verdad que cuando volvemos a la ruta y vemos las reacciones, es como que también nos hace ver en qué realidad estamos. Estamos justo en la entrada de la rural y con nuestra compañera, con Silvina, cuando fuimos a la radio, a la otra radio también, pensamos también en esto de la visibilización de un periodo lectivo rural en un área que se identifica con una idiosincrasia de ruralidad, y qué significativo era esto para justamente las personas que estarían ingresando en la escuela rural, diciéndole nosotros que estamos haciendo un reclamo como docentes de educación pública rural. Y bueno, las reacciones son diversas. Hay personas que se interesaron en el reclamo y en quiénes éramos y por qué hacíamos eso, y otros no bajan el vidrio, por ejemplo. La verdad que hacer nuestro objetivo hoy acá en la ruta es hacer visible quiénes somos y que esta escuela es la única escuela pública rural con este periodo y cuáles son algunas de nuestras necesidades. El área rural tiene es vapuleada desde varios sectores, y la educación no casualmente, o por lo menos es lo que pensamos nosotras, está en esa situación, y como consecuencia de esto hace que el funcionamiento desde lo cotidiano a lo más macro, que tiene que ver con una cuestión administrativa y muchas veces hasta de seguridad de los estudiantes y de las docentes los docentes que trabajamos en la institución, hace que ese vacío que se produce durante el mes de enero, principalmente, digamos, fines de diciembre y todo enero. Por eso nos pareció muy importante hacer este reclamo en esta fecha. Lo que produce es eso, justamente, una sensación de soledad, y la verdad que la educación en soledad es compleja, más difícil, y hay veces eso se transmite a una imposibilidad y a una vulneración de derechos y de oportunidades de los y de las estudiantes de nuestra institución, y seguramente de otras instituciones que también atraviesan por estas mismas cuestiones, porque en Junín, más allá de que nosotros somos la única escuela pública secundaria, hay muchas escuelas primarias con este periodo y que atraviesan también por estas mismas situaciones. ¿Cómo es llevar adelante la tarea pedagógica en este marco, digamos? ¿Qué tan viable es cuando hace unos meses atrás tenían que estar movilizándose en lucha por el transporte, ahora en lucha por la cuestión administrativa y por tener respuesta? Digamos, ¿cómo se logra, y si se logra, llevar adelante una tarea pedagógica acorde a una secundaria? Justamente en la escuela la función y lo que corresponde a las instituciones es esto a lo que vos te referís, que es la tarea pedagógica. Por supuesto que la tarea pedagógica se lleva, porque inclusive estos mismos reclamos son pedagógicos para los estudiantes y para nosotros mismos, así que el intercambio se da y se da continuamente. Sí se nos dificulta, y es eso de lo que hablamos cuando hablamos de la vulneración de derechos y de oportunidades de esos estudiantes y dentro de esa institución, porque tenemos una cantidad de veces de suspensión de actividades por cuestiones que son ajenas a la responsabilidad y a la responsabilidad de los y de las docentes que están en la institución, y corresponden a obligaciones y responsabilidades del Estado que estarían siendo incumplidas
y que hasta que no llegara hasta el punto como fue la otra vez del transporte, y que otras veces se ve referida también en algunas cuestiones de mantenimiento. Inclusive nuestra escuela recién hace muy poquito tiempo tenemos un edificio, hasta no hace tanto funcionábamos solamente en tráiler, todavía quedan tráiler en la escuela, hay aulas y estudiantes que estudian dentro de esos trailers. Por supuesto que eso hace que el funcionamiento de la tarea docente sea de alguna manera no óptimo, que también sucede en otros establecimientos, pero bueno, acá se dificulta más y claramente eso es lo que vulnera el derecho de oportunidades. Apuntar a la cabeza y al corazón con la palabra de los protagonistas y con la información real de nuestros pueblos. Agitando el avispero. Información que hace ruido. Por el 90.5. FM Che, comunitaria.